Hola, les doy la bienvenida a esta sesión en la cual vamos a revisar este documento médico-legal, la historia clínica. Bueno, este documento que forma parte del historial clínico del paciente nos permite registrar en él toda la información necesaria obtenida tanto del interrogatorio como de la exploración física y los resultados de análisis y estudios complementarios para poder tener una base sólida, ¿ok? Para tener en cuenta la situación clínica del paciente y elaborar un adecuado diagnóstico o un preciso diagnóstico y un adecuado tratamiento, ¿ok? Establecer en nuestro caso un principio de tratamiento y un plan de tratamiento. Además de esto, la historia clínica como formato nos permite integrar esto que vemos aquí, esta primera sección, que es el consentimiento informado. En este caso, hacemos saber al paciente que está aceptando eh, el comprometerse, por ejemplo, con las indicaciones que nosotros le demos con el motivo o con el objetivo de restaurar o mantener su salud para que nuestro tratamiento sea efectivo, ¿ok? Que el paciente se compromete a eso, a seguir las indicaciones, ¿ok? Dar un seguimiento a todo su caso, por supuesto, y también le da el derecho al paciente de interrumpir el tratamiento en el momento que él así lo desee. ¿Ok? Y por supuesto establece el consentimiento informado, que en este caso tenemos aquí al inicio. Muchas veces el formato del consentimiento informado es un documento aparte de la historia clínica, pero que forma el conjunto del historial clínico, pero en este caso lo hemos agregado aquí para ahorrar un poco de espacio y tenerlo presente en todo momento. Esta parte, el consentimiento informado, también establece, por ejemplo, que el paciente puede interrumpir el tratamiento en el momento que él lo decida sin comprometerse. Había mencionado esto. Y también que toda la información que aquí está en la historial clínico, que es información muy personal del paciente, ¿ok? Es completamente confidencial. Entonces nosotros tendremos que respetar esta información y si queremos utilizar alguno de los datos que tengamos acá del paciente para elaborar un caso clínico, bueno, podríamos omitir datos como la ficha de identificación que nos dirían de quién estamos hablando, ¿no? Conservando eso, la, la confidencialidad del documento. Entonces, bueno, también en esta parte del consentimiento informado, ¿ok? Se manifiesta que el paciente está satisfecho, que le hemos dado la información necesaria, que le hemos explicado los procedimientos, que le hemos explicado el porqué de la información que vamos a recabar y que está en este documento y que él ha autorizado esto, que se le interrogue, que se le explore físicamente e incluso que ha aceptado en un primer momento iniciar el tratamiento con nosotros. ¿Ok? Entonces, bueno, ante todo esto, el consentimiento informado nos va a amparar a que el paciente estaba al tanto de todo la información que obtuvimos en este formato, lo que realizamos también en la exploración física e incluso nuestras propuestas de tratamiento. Si más adelante él decide ya no acudir, ok, pero al menos tenemos este justificante, ok, de que él estaba de acuerdo y que tenía completo conocimiento de todo esto. Bueno, esto es el consentimiento informado y lo he agregado aquí como primera parte de la historia clínica. Bueno, para comenzar con la historia clínica en sí, vamos a la siguiente. Vamos a tener distintos apartados que veremos numerados aquí. Este es el número uno, pasamos al 2 y así continuamos. El número uno y muy importante es esta primera sección. ¿Ok? Bueno, antes de esto vamos a incluir siempre en nuestro formato la fecha en la que elaboramos la historia clínica, la hora, el tipo de interrogatorio se refiere a si lo hacemos directamente con el paciente o indirecto, es decir, a un familiar. ¿Ok? Esto pasa sobre todo en pacientes que son menores de edad o muy pequeños o también pacientes adultos ya muy mayores que necesitan que alguien más nos apoye en esta parte, ¿no? Para interrogar qué medicamentos toma, cuál es la afección o el padecimiento. Entonces, bueno, si es solo con el paciente es directo y si hay alguien más ayudándonos o respondiendo por el paciente, indirecto. Número de expediente, ¿ok? ¿Qué expediente clínico es para nosotros? ¿El 15, el 30, el 45 o el primero?
Por otro lado, comenzamos con la ficha de identificación, siempre estará al inicio. Ok, entonces vamos a colocar nombre del paciente, empezamos apellido paterno, materno y nombre o nombres, anotamos siempre el género, la edad muy importante porque hay enfermedades o afecciones que se presentan en ciertos rangos de edad o también enfermedades o afecciones que se presentan según el género, masculino o femenino. La fecha de nacimiento del paciente para corroborar la edad, la ocupación, sabemos que hay, dependiendo del trabajo, de las ocupaciones, pues tenemos mayor susceptibilidad o mayor exposición a sufrir de alguna lesión o de algún trastorno, dependiendo de en qué trabajemos. Bueno, esta parte es muy opcional, si pertenece a alguna etnia, ok, sí o no, si habla alguna lengua, podemos agregarlo o no, no es indispensable. Si habla alguna de estas, ¿cuál? Estado civil también, soltero, casado, viudo, todo esto nos importa, las relaciones afectivas muy importantes y también, por ejemplo, la dependencia económica o el estado económico del paciente. Domicilio, ¿ok? Estos datos es importante por si en algún momento eh, se requiera buscar al paciente en su domicilio, ya sea nosotros o alguna autoridad, en fin, religión muy indispensable. Sabemos que dependiendo de la religión que se profese o las creencias del paciente, pues aceptará algunos métodos u otros no. ¿Ok? Como en el caso de la acupuntura, muy común. Por supuesto, responsable, el nombre del responsable en caso de que alguien más sea quien nos esté brindando la información o si el paciente, por ejemplo, es menor de edad, agregaremos el nombre de un tutor o un responsable. Parentesco con el paciente de la persona responsable. Si es un paciente independiente que va con nosotros, no hay ningún problema en esta sección. Teléfono del paciente, muy importante para localizarnos y mantenernos en contacto, y también del responsable si es que hay alguno. El segundo punto son los signos vitales. Podemos registrar aquí tanto la tensión arterial como la temperatura, muy importante, ¿ok? La tensión arterial, sabemos, tenemos la cifra de la tensión arterial sistólica y diastólica, la frecuencia cardíaca, cuántos latidos por minuto tiene el paciente, frecuencia respiratoria, ¿ok? Cuántas respiraciones por minuto tiene el paciente, el peso del paciente en kilogramos, ¿ok? Y la talla del paciente. ¿Cuál es su estatura? ¿Cuál es la altura del paciente expresada en metros? Y el índice de masa corporal. ¿Ok? Entonces, el índice de masa corporal lo podemos calcular nosotros tomando el peso entre talla al cuadrado. ¿Ok? La talla del paciente, ¿cuánto mide? 1,75, 1,72 al cuadrado. Entonces multiplicaríamos, por ejemplo, 1,75 por 1,1, ay, ok, 1,75 por 1,75, ok. Lo que obtengamos de este resultado tenemos va a ser, ok, 1,75, mucho lío acá, demasiado. 1,75 por 1,75. Eso sería talla al cuadrado, ¿ok? Y ese número que nos ha resultado, vamos a dividir el peso entre eso. Peso entre talla al cuadrado igual al índice de masa corporal, ¿ok? En relación al índice de masa corporal, ¿qué va a pasar con este? El índice de masa corporal nos va a indicar si el paciente se encuentra en base a estos dos parámetros, que sería la talla con el peso, que su composición corporal, ¿ok?, está dentro de los límites en base a estos dos criterios. Ok, vamos a ver. Abramos este. Por ejemplo, índice de masa corporal, si es que se aprecia en esta imagen. Vamos a verlo. Bueno, sabremos que como valores de índice de masa corporal vamos a tener ok, vamos a ver acá. Creo que estaba mejor esta imagen. Vamos a tener como parte del masa de índice corporal varios rangos, dentro de los cuales nosotros podemos ubicar al paciente según el número que nos resulte
de la operación que acabamos de realizar, ¿ok? Vamos a obtener distintos valores. Para esto, vemos acá, índice de masa corporal. La fórmula, bien lo hemos dicho, peso entre estatura por estatura, ¿no? Si mide 1.75, 1.75 por 1.75. Entonces, 80 kilos entre 1.75. Bueno, en este caso, por ejemplo, nos va a dar un resultado en un rango entre 18 hasta 50 o más. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Que dependiendo del rango en el que se encuentre el paciente, por ejemplo, entre 18.5 y 24.9 que nos resulte de esta operación, es que el paciente tiene un índice de masa corporal adecuado. ¿Ok? Y entre más alto sea este resultado, por ejemplo, entre 25 y 29.9, tiene sobrepeso, si no tiene obesidad, entre 35 y 39 tiene obesidad grado 2, entre 40 y 49.9 obesidad grado 3 y bueno, obesidad grado 4, obesidad mórbida. ¿Ok? Entonces, este cálculo del índice de masa corporal nos ayuda a obtener en cuanto a la constitución del paciente o la distribución de su masa, si está dentro del rango aceptable, tomando en cuenta estos dos parámetros, que bueno, lo adecuado es que esté en el rango normal, por supuesto, fuera de este, pues bueno, ya implica cierto riesgo incluso cardiovascular, ¿no? De sufrir alguna enfermedad metabólica, ¿ok? Como diabetes, por supuesto, dislipidemia, hipertensión arterial, ¿ok? Y esto sube o aumenta el riesgo de sufrir un infarto cardíaco, por ejemplo, un infarto cerebral o tener algunas otras complicaciones, ¿no? Como daño al sistema nervioso o daño renal, en fin. Entonces, por esto es importante el índice de masa corporal que vemos acá. Bueno, después de haber llenado nuestra ficha, primero, nuestra ficha de identificación, ¿ok? Con el paciente, haberle leído el consentimiento informado antes de obtener toda esta información y haberle explicado, por supuesto, antes del consentimiento informado, pues que vamos a recabar y hacerle ciertas preguntas, que después vamos a realizar una exploración física y que al final le plantearemos cuál será nuestro diagnóstico y nuestro tratamiento. Y que a partir de ahí podríamos emplear, por ejemplo, acupuntura, ventosas, moxibustión, auriculoterapia u otras técnicas. Y si él está de acuerdo en todo esto, pues firmará y comenzamos con la ficha de identificación, signos vitales muy importante. Y después de obtener esto, vamos a saltarnos directamente a este paso, el padecimiento actual, que aquí es el número 5. ¿Por qué nos vamos a brincar a este paso? ¿Ok? Porque en relación al padecimiento actual, pues es el motivo de consulta del paciente, ¿no? Del por qué él está acudiendo con nosotros. Entonces va a ser lo más relevante, lo más importante de la consulta, a final de cuentas, por qué el paciente está acudiendo. Dentro de este formato, el padecimiento actual, vamos a anotar eso. ¿Cuál es el motivo principal o los motivos principales? Generalmente el paciente va por varias afecciones. ¿Ok? Vamos a anotar también acá cuál es dentro de este motivo de consulta, por ejemplo, dolor de cabeza, cefalea. Entonces, vamos a especificar y a describir detalladamente este motivo de consulta. Tomamos, por ejemplo, el dolor de cabeza. Ok, tiene cefalea. ¿En qué región en la cabeza? Región temporal, región frontal, región occipital, región parietal. ¿Qué tipo de dolor presenta el paciente? Vamos a especificarlo. Dolor tipo punzante o dolor tipo opresivo. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cómo comenzamos a redactar este apartado? Ok, el paciente, por ejemplo, el paciente refiere cefalea en la región frontal, con dolor tipo opresivo. Ok. Que se presenta de manera ocasional exacerbado, estoy escribiéndolo aquí adecuadamente, exacerbado,
¿ok? Por situaciones de estrés emocional, ¿no? Igual podría ser a lo mejor un trabajo forzado o cierta posición por situaciones de estrés emocional o por estrés emocional, ¿ok? Por estrés emocional, mejora con el reposo y descanso, o a lo mejor también mejora con la administración de un analgésico oral, por ejemplo, o mejora con la meditación, o mejora al realizar ejercicio, ¿ok? De una semana, ¿cuánto tiempo lleva el paciente con la afección? Con una semana de evolución, por ejemplo. Con una semana de evolución. Entonces hemos indicado que el paciente tiene dolor de cabeza, por ejemplo, dónde lo tiene, qué tipo de dolor tiene. Aquí podemos añadir y vamos a añadir con un EVA, con una escala visual análoga que se mide del 1 al 10 para la intensidad, en este caso, del dolor, que el 10 es el dolor más intenso, ¿ok? Insoportable, que el paciente diría requiere de una atención urgente porque no puede controlarlo con nada, y el 0, por supuesto, sería la ausencia completa. Entonces, un 7 de 10, por ejemplo, es tan intenso el dolor. ¿Okay? Con un EVA, una evaluación visual análoga de 7 de 10 que se presenta de manera ocasional. ¿Ok? Exacerbado por estrés emocional, mejora con el reposo y descanso de una semana de evolución. ¿Ok? Bueno, hemos anotado ahí que tiene dolor de cabeza, en qué zona, de qué tipo de dolor es, muy importante, qué tan intenso es el dolor, qué tan frecuente o en qué momento se presenta, ¿ok? Ocasionalmente, a veces aparece, por estrés emocional. Si hay algo que lo mejora, y también podemos anotar si hay algo que lo exacerba, que lo incrementa. Y por supuesto, cuánto tiempo tiene esta afección o este padecimiento. ¿Ok? Ese podría ser el motivo de consulta actual del paciente. ¿Ok? Además de esto, podríamos incluir si tiene otro malestar, por ejemplo, punto y coma, por ejemplo, refiere evacuaciones con dificultad, que le cueste trabajo evacuar, que tenga problemas de estreñimiento, por ejemplo, de aroma intenso, con presencia de moco y rastros de sangre. ¿Ok? Por ejemplo, el paciente nos diría, es que he notado que en mis heces tengo me cuesta mucho trabajo evacuar, tardo mucho tiempo, tienen un aroma muy intenso y veo que tienen como una especie de moco, recubrimiento quizás hasta grasoso y rastros de sangre. Entonces vamos sumando a cada esto, si tiene alguna otra afección, igual en relación a esto anotaríamos, por ejemplo, desde hace cuánto tiempo, ¿ok? Tiempo de evolución, desde tiempo de evolución, si hay algo que lo genere, ¿okay? Que lo produzca, si hay, lo atribuye a algo, si hay algo que lo mejora, en fin. Entonces vamos a anotar en todo este caso cuál es el motivo de consulta del paciente. ¿Ok? El padecimiento actual, lo que más le preocupa, uno o varios motivos, por supuesto. Entonces, una vez llenado este apartado, nosotros tendremos claro, por ejemplo, ¿por qué nos visita el paciente? Entonces, la siguiente parte de la historia clínica la podremos enfocar, ¿ok? Enfocar a las necesidades, al motivo de consulta del paciente. Entonces, vamos a llenar siempre anotando todos estos datos en específico. Aquí igual podemos añadir si el paciente se ha realizado estudios previos, ¿ok?
en relación al padecimiento actual, qué resultados ha obtenido y también agregar si está tomando algún tratamiento. ¿Ok? Si está tomando analgésicos, si está tomando antiinflamatorios, si está tomando un remedio herbolario, en fin. Sea cual sea el tratamiento del paciente, para el padecimiento actual lo vamos a añadir acá. ¿Ok? Bueno, por otro lado, una vez terminando el padecimiento actual, por supuesto, vamos a pasar ahora sí a a la siguiente sección, que es esta de aquí. Antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales no patológicos, antecedentes ginecobstétricos y andrológicos y antecedentes personales patológicos. Entonces ahora vamos a esta sección que es antecedentes y está conformada por otras pequeñas subsecciones. Y por ejemplo, aquí ya seguimos este orden. Antecedentes heredofamiliares. En este caso vamos a preguntar sobre los padres, abuelos, hermanos, tíos, por supuesto, tíos consanguíneos, tíos de sangre, ¿ok? También incluso sobre los hijos e incluso sobre los primos, pero principalmente padres, abuelos, tíos, hermanos, ¿ok? Vamos a preguntar sobre ellos. Que el paciente nos diga si alguno de ellos sufre, por ejemplo, de diabetes mellitus, si alguno de ellos sufre enfermedades tiroideas, hipotiroidismo, hipertiroidismo, si alguno de ellos sufre de hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, enfermedades renales, enfermedades pulmonares o neurológicas, o también enfermedades psiquiátricas, ¿ok? También si alguno de sus familiares, de padres, abuelos, tíos, hermanos, sufre alguna enfermedad reumática, ¿no? Artritis, por ejemplo, si tiene alguna enfermedad también como cáncer, son importantes todas estas. Entonces colocaríamos, por ejemplo, en el caso de que él nos diga, ¿por qué es importante este antecedente? Porque pues hay algunas enfermedades hereditarias, ¿ok? Y también dentro de estas enfermedades, pues los factores, por ejemplo, en la diabetes mellitus o en la obesidad, muchas veces es por causas como malos hábitos de alimentación. Entonces, si la mamá y el papá y los hermanos de nuestro paciente tienen diabetes, ¿ok? Y tienen sobrepeso, lo registramos acá y bueno, además nuestro paciente vemos que tiene sobrepeso, pero aún no tiene diabetes, bueno, será muy seguro que los malos hábitos de alimentación, de actividad física y en fin, pues vengan por parte de la familia y ahí ya tenemos que ese es uno de los factores, ¿no? Dentro de su padecimiento actual. Quizá el paciente nos consulta por esto, porque quiere tener un mejor control de peso, ¿no? O quiere controlar sus niveles de glucosa que se han elevado un poco. Entonces ya vemos que acá, en cuestión de los hábitos, antecedentes en su familia, pues sea común una mala alimentación, por ejemplo, ¿no? Tomando un ejemplo. Entonces, por supuesto, preguntamos sobre familiares con diabetes. Entonces, ¿qué colocaríamos? De cada uno de los familiares que el paciente nos mencione. Los que no tengan una afección o padecimiento de los que he mencionado, no es necesario agregarlos. Solamente los datos positivos, ¿ok? Positivos en relación de que afirmen o tengan alguna de estas enfermedades, afecciones. Por ejemplo, colocaríamos madre de 65 años 65 años de edad. Bueno, madre, hay que anotar también si está vivo o no el paciente. Si está viva le ponemos viva y si ha fallecido le ponemos finada. Bueno, entonces vamos a poner madre finada, ok, a los 65 años de edad, que sería la edad que falleció, ok, vamos a colocar en este caso, y si está vivo, ¿qué edad tiene? A los 65 años de edad, coma, debido a complicaciones. Vamos a anotar el por qué falleció y también qué padecimientos tenía. Complicaciones por diabetes mellitus, ¿no? Por ejemplo, pudo haber tenido insuficiencia renal. Entonces anotaríamos allí insuficiencia renal. Las complicaciones por, ok, diabetes mellitus, ¿vale? Tipo 2. Tipo 2. Bueno, es 2 ahora con este. ¿Ok? Tipo 2.
Y listo. Eso fue el motivo de consulta, en fin. Y bueno, vamos a anotar esto. Igual puede haber sido madre final a los 65 años de edad por complicaciones renales. Debido a diabetes mellitus tipo 2. Ok, renales. Con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2. Ok, coma, quizá también tenía hipotiroidismo, por ejemplo. Listo. Igual, con el siguiente familiar. Hermano de 40 años que cursa con diabetes mellitus e hipertensión arterial. Listo. Entonces así nos vamos. Padres, abuelos, hermanos y tíos también. ¿Ok? Tíos por parte de padres y madres directamente, ¿ok? Que no sean, digamos, esposos de su tío consanguíneo, ¿no? Que tengan una relación consanguínea es importante. Por otro lado, después pasamos a antecedentes personales no patológicos. En este caso vamos a preguntar varias cosas. Una de ellas es sobre la alimentación. ¿Ok? No es directamente ya una enfermedad, no estamos hablando sobre alguna afección del paciente, pero estamos hablando sobre hábitos, circunstancias, ¿ok? Que pueden ser causantes de enfermedad. La alimentación. ¿Qué vamos a poner en la alimentación? ¿Ok? Cantidad de alimentos. Bueno, número de comidas. De comidas al día, ¿no? A lo mejor hace 3 comidas y también 2 colaciones, si las hace o no. ¿Ok? Voy anotando rápido, así que me iré saltando algunos signos de puntuación. Pero bueno, colaciones, por ejemplo. ¿Cuántas comidas realiza al día? Colaciones, el consumo de líquidos, ¿no? ¿Qué tipo de líquidos consume? Agua, refrescos, jugos, qué cantidades, en fin. Por ejemplo, variedad. Variedad. Por ejemplo, podremos anotar de verduras. Muy importante. ¿Cuántas come al día? Verduras, no sé, 3 veces, 3 días a la semana. 3/7. Después pasaríamos, siempre lo colocamos así con índices. Carnes rojas, por ejemplo, 5/7. Come carnes 5 veces a la semana. Ok, bueno. Huevo, leche, por ejemplo, lácteos. También ya sabemos que son un motivo de enfermedad. Lácteos, 7/7. Sabemos que toda la semana consume lácteos. Y a lo mejor frutas, por ejemplo, 1/15 días, una vez cada 15 días. Y así sobre los principales grupos de alimentos. Sabemos que nuestras dietas tienen que ser balanceadas, entonces tenemos que incluir de la gran variedad de alimentos según las necesidades también del paciente. Así que bueno, alimentación es uno de los factores o de lo que vamos a preguntar. ¿Ok? Si hay algún alimento que no consuma también, por supuesto, lo podemos incluir. Otra cosa sobre la vivienda. La vivienda, por ejemplo, de la vivienda vamos a notar si tiene una casa propia o rentada, por ejemplo, porque bueno, esto ya supone para el paciente un gasto ahí continuo, ¿no? O que no puede hacer modificaciones en su casa como él quisiera, a lo mejor, por supuesto. Bueno, ¿qué más vamos a notar? Otras cosas, condiciones de la vivienda, por ejemplo, si cuenta con los servicios básicos, por ejemplo, con drenaje, por supuesto, esto es muy importante, si tiene luz el paciente, si tiene agua potable, ¿ok? Además de esto, podemos anotar, ¿ok? Si el paciente, su casa tiene una buena ventilación, buena o mala ventilación, ¿ok? Si el baño está dentro de la casa o fuera de la casa, ¿ok? A veces hay baños que son compartidos o baños que se encuentran fuera, ¿no? de la casa en sí o del edificio principal. También vamos a colocar con cuántas personas vive el paciente, ¿ok? Número de habitantes,
porque puede haber hacinamiento. ¿Esto qué es? Que haya una gran cantidad de personas en muy poco espacio. Y esto, pues bueno, ya nos puede ser también un factor de estrés emocional, un factor de transmisión de enfermedades, por ejemplo, cuando alguno de los integrantes esté enfermo. Entonces vamos a agregar también esto. Si tiene o no animales, animales en casa, perros, gatos, que también pueden transmitir algunas enfermedades, u otros, como conejos, por ejemplo, u otros tipos de animales. Quizá tienen ganado, por ejemplo, que cuidan y que están cerca de la casa. ¿Cuántos tiene y qué animales son? ¿Ok? Y bueno, esos serían los datos principales, ya que cambios en todo esto respecto a la vivienda, pues por supuesto, pueden ser factores de enfermedad, ¿no? Tanto factores emocionales, digamos, como factores, pues sí, ambientales, que van a repercutir ahí. Bueno, por otro lado, vamos a preguntar también sobre los hábitos higiénicos, ¿ok? Por ejemplo, baño. ¿Cada cuánto el paciente se baña? Diariamente, cada tercer día, una vez por semana, ¿ok? Aseo personal. Cambio de ropa, por ejemplo, podemos incluirlo, lavado de manos. Hay quien no se lava las manos en todo el día, de noche a mañana, y bueno, eso ya también es un factor para transmitirse enfermedades, por ejemplo, al momento de comer. Y también podemos incluir el aseo dental. ¿Ok? Muy importante, igual a partir de ahí pueden surgir infecciones que puedan provocarnos incluso un daño cardiovascular, ¿no? Por un mal aseo dental. Entonces vamos a incluir todo esto. Entonces puede ser que el motivo de consulta del paciente sea un mal olor, un mal aliento, y bueno, y todo se derive por un mal aseo dental. Por otro lado, ¿qué más vamos a agregar aquí en antecedentes personales no patológicos? Sobre la ocupación actual, ¿ok? Vamos a poner a qué se dedica el paciente, por ejemplo, si es ganadero, ¿ok? Realiza esta actividad, ya sabemos que supone ciertos riesgos. ¿Cuántas horas, cuántas horas trabaja al día, ¿no? Horario de trabajo. Horario, ok. El horario de trabajo. Vamos a ver, ¿qué más podemos incluir? Podríamos poner por factores de riesgo, que el paciente nos diga, ok, yo trabajo con maquinaria pesada, o estoy expuesto a ciertas sustancias químicas, o estoy todo el día en el sol, ok, o paso varias horas sin comer porque donde estoy no puedo hacerlo. ¿Ok? O me paso todo el día sentado. Entonces, estos factores de riesgo también van a ser importantes. Y por supuesto, ¿cuánto tiempo lleva trabajando el paciente? Quizá lleva 3, 5, 15 años, un mes. Es importante en relación a la ocupación actual. ¿Ok? Puede ser motivo o causa de enfermedad. Si el paciente se encuentra expuesto en su trabajo todo el tiempo al aire acondicionado, está en un lugar frío, bueno, pues eso también puede ser causa de enfermedad o de algún malestar. ¿Qué más vamos a colocar? El tiempo libre, el uso de tiempo libre, por ejemplo, ¿a qué se dedica el paciente en esos casos? Si hace alguna actividad, juega algún deporte, ¿ok? Deporte, actividades de recreación además de esto, ¿ok? Y bueno, ¿qué tanto sale, por ejemplo, ¿no? Vacaciones, si tiene o no vacaciones, porque hay pacientes que se la pasan trabajando durante todo el año y apenas tienen algunos días o semanas de vacaciones y recordemos que un inadecuado descanso o exceso de trabajo pues nos puede ser un factor importante de enfermedad. También que vamos a incluir aquí las inmunizaciones, ¿ok? Inmunizaciones, es decir, si el paciente cuenta con sus vacunas, todas las necesarias e indispensables. ¿Ok? Si tiene su cartilla de vacunación completa, bueno, si es que ha completado todo su esquema de vacunación, hay quienes no se han vacunado nunca o ninguna vacuna, hay quienes sí lo tienen por completo. ¿Ok? También que vamos a incluir acá, por ejemplo, si al paciente le han hecho alguna transfusión sanguínea, podríamos incluirla dentro de este apartado, ¿no? También podría ser motivo de alguna enfermedad o alguna infección. Entonces, bueno, igual, si le han colocado, por ejemplo,
algún antídoto para la picadura de algún alacrán, de algún animal o un suero antirrábico, todo eso lo podemos agregar. ¿Ok? Son factores externos que van a condicionar pues nuestro estado de salud, que al final de cuentas son indispensables en ese momento para evitar o tratar una enfermedad, pero que bueno, pueden crearnos cambios o respuestas no favorables. ¿Ok? Y bueno, entonces en este caso es lo que agregaríamos en antecedentes personales no patológicos. Lo más importante, todos estos apartados de antecedentes van a estar sobre todo dirigidos o los vamos a dirigir en base al padecimiento actual. ¿Ok? Todo lo que esté relacionado de aquí con el padecimiento actual es lo que vamos a preguntar principalmente. Lo demás podemos omitirlo o simplemente anotar en caso de que sea relevante o muy relevante. Después vamos a los antecedentes gineco-obstétricos o andrológicos también. ¿Qué pasa aquí en los antecedentes gineco-obstétricos? En el caso de los gineco-obstétricos, ¿ok? Vamos a preguntarle a las pacientes, ¿ok? A las mujeres, vamos a, o del sexo femenino, vamos a preguntar acerca de, por ejemplo, el inicio de su menstruación, ¿ok? ¿Cuándo comenzó? Por ejemplo, sobre el ciclo menstrual. En este caso, si es regular o no, se presenta cada cierto periodo, 28 días aproximadamente. ¿Ok? Entonces vamos a preguntar sobre la frecuencia. ¿Cada cuánto ocurre su menstruación? ¿Cuánto dura la menstruación, el sangrado menstrual? ¿Cuántos días? La cantidad, ¿ok? Quizá nos podría decir el número de toallas sanitarias o incluso hasta los mililitros en caso de que ocupen una toalla, una copa menstrual o tampones, cuántos o qué es la cantidad, si es abundante, si es mínima, ¿ok? Si presentan algún otro agregado, como por ejemplo dolor, ¿ok? Dolor durante la menstruación, mastalgia, ¿ok? Por ejemplo, dolor en los senos durante la menstruación, si además de esto presentan, por ejemplo, acné, también cambios de humor, por supuesto, cambios en el apetito, por ejemplo, ¿no? Que les dé más o menos hambre, o también, pues, que sientan antojo por ciertos alimentos. Todo eso lo vamos a colocar. Sí, también vamos a agregar en el ciclo menstrual las características del sangrado. Si es muy rojo, violáceo oscuro, que nos indicaría un estancamiento, un éstasis de Schwe, y además si es poco abundante, si hay coágulos también, un estancamiento, éstasis de Schwe. ¿Ok? Si es un color muy vivo, rojo brillante, seguramente nos hablará de calor en sangre, por ejemplo. Entonces, esto nos servirá como parte del diagnóstico. Por otro lado, también podemos preguntar inicio de la vida sexual, por ejemplo, de la paciente, número de parejas sexuales, porque esto ya supone un riesgo también, ¿no? De enfermedad, de contagiarse de alguna enfermedad de transmisión sexual. Podemos preguntar exactamente sobre eso, sobre las enfermedades de transmisión sexual. ¿Ok? Si padece ya alguna o ha tenido alguna. En el caso de las pacientes que ya han tenido embarazos, el número de embarazos, ¿ok? Si ha tenido cesáreas, si ha tenido partos, si fueron partos naturales, si fueron partos o cesáreas, ¿ok? ¿Qué más podemos interrogar? En este caso, igual, acá podemos añadir en el ciclo menstrual también cuál es la fecha de última menstruación, ¿ok? Un dato importante, vamos a agregarlo. ¿Ok? Porque el motivo de consulta de la paciente puede ser que no ha menstruado los últimos 2 o 3 meses, cuando tenía un ciclo regular cada mes. Entonces ahí podemos sospechar si además tiene una vida sexual activa, por ejemplo, pues que podría estar embarazada, ¿no? O también si ha tomado algún anticonceptivo, por ejemplo, si toma algún anticonceptivo, ujú, ¿de qué manera? ¿Cuáles usa? Ok.
¿Qué anticonceptivos, anticonceptivos utiliza? Por ejemplo, en el caso de que los emplee, ¿cuál es su método anticonceptivo? Uso de condón, por ejemplo, uso de pastillas emergentes, de DIU, de implante, cualquiera de estos. Ok. Bueno, además de esto, podemos preguntar, dependiendo de la edad de la paciente, si ha pasado ya por la menopausia. Ok. Si ha cesado ya su menstruación, cuándo fue, si tuvo algunos síntomas o manifestaciones, si atravesó o cómo pasó este periodo de climaterio. Ok. Este, es decir, si sufrió de bochornos, si sufrió de cambios de humor, del apetito, aumento de peso, en fin, podemos incluirlo aquí, el climaterio también. Ok. Y bueno, listo. Aquí también podemos preguntar si la paciente se ha realizado, por ejemplo, la mastografía. Ujú. También podemos interrogar si se ha la mastografía. Estaría excelente a partir de los 40 años al menos, como método también o estudio de rutina. Si se ha hecho el Papa Nicolau, la O, ujú. Ok, si lo ha realizado o no. Muy importante y qué resultados ha obtenido. Ok, ya si la paciente además, bueno, ha tenido alguna otra afección, la podemos registrar en adelante. ¿Ok? Bueno, por otro lado, en cuanto a los antecedentes que ahora vemos acá, eh, andrológicos, este es para el caso de los hombres, vamos a incluir, por ejemplo, con el verde, vamos a incluir también acá vida sexual, ¿ok? Vida sexual. Vida sexual está activa o no, ¿ok? Número de parejas, en el caso de que sí, ¿ok? Un número de parejas sexuales, si ha tenido alguna enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, si ha presentado poluciones nocturnas o emisiones nocturnas, por ejemplo, eh, también si ha tenido algún trastorno de erección, ¿ok? De la erección, por ejemplo, ¿ok? O dependiendo de la del paciente, si ha tenido algunas manifestaciones de la andropausia, ¿ok? Entonces, que igual podrían ser cambios de humor, falta de apetito sexual, por ejemplo, ¿ok? Y otras más. Entonces, principalmente aquí anotaríamos esto en cuanto a los antecedentes andrológicos de los pacientes. Entonces, en este apartado podemos agregar cualquiera de los dos según sea el caso. Ok. Bueno, igual el método anticonceptivo podríamos emplearlo con el paciente. Por ejemplo, si el paciente utiliza un método de barrera como un condón, pues estará más protegido que si utiliza otro método como un DIU, ¿no? Sobre todo cuando tiene o cuando su pareja es quien usa el método como un dispositivo intrauterino. ¿Por qué? Porque podrá haber mayor riesgo de contagio directo de alguna enfermedad de transmisión sexual. Y sobre todo si tiene varias parejas sexuales también el paciente. Entonces, bueno. Pasando a los antecedentes ginecológicos o ginecobstétricos y andrológicos, tenemos los antecedentes personales patológicos. Recordemos, todo esto va en función y dirigido sobre todo en base al padecimiento actual. ¿Cuáles son los motivos? Entonces preguntamos estos apartados lo más importante en relación a esto, que nos dé datos para determinar la causa de la afección, qué está involucrado en esto. En los antecedentes personales vamos a preguntar aquí ahora sí sobre enfermedades, por ejemplo, enfermedades contagiosas. ¿Ok? Infectocontagiosas. Si ha sufrido, por ejemplo, ya sea de hepatitis, si ha tenido varicela, por ejemplo, si ha sufrido de herpes, por ejemplo, el paciente igual, todo esto lo vamos a anotar. Si en algún momento ha sufrido de alguna de estas infecciones, ¿ok? Si el paciente también tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa, ¿ok? Diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, artritis u otras enfermedades.
¿ok? Demencia senil, Alzheimer, Parkinson, en fin. También, ¿qué vamos a agregar acá? Si el paciente ha sufrido o ha tenido alguna enfermedad también parasitaria, hay quienes las han tenido de manera extenuante, ¿ok? Si tiene alergias, vamos a preguntar sobre los antecedentes alérgicos, a alimentos, a medicamentos o a otras sustancias, cualquier agente, ¿ok? Antecedentes también quirúrgicos, si ha tenido cirugías o no el paciente y vamos a especificar cuándo fue, ¿ok? El motivo de la cirugía, por supuesto, la fecha en que se realizó, ¿ok? Si hubo alguna complicación por la cirugía o no. ¿Ok? Eso sería lo más importante de los antecedentes quirúrgicos. En los alérgicos hay que incluir, por supuesto, los medicamentos o sustancias o alimentos al que el paciente sea alérgico. ¿Ok? Aquí también podemos agregar si ha recibido alguna transfusión, ¿ok? Alguna transfusión sanguínea. Vamos a agregar en este caso también si el paciente tiene alguna adicción, ¿ok? Puede ser alcoholismo, por ejemplo, tabaquismo o alguna otra sustancia, ¿ok? Cualquier otro tipo de drogas. Y también si ha sido hospitalizado por algunas otras razones o motivos. ¿Ok? Entonces aquí antecedentes personales patológicos acerca de las enfermedades, de los trastornos que ha tenido el paciente. ¿Ok? Podemos incluir aquí también enfermedades psiquiátricas, por supuesto, o psicológicas, también como depresión, ansiedad y todo esto. Vamos a agregar también en cada una de estas enfermedades, por ejemplo, hipotiroidismo. ¿Ok? Vamos a anotar en el caso de que el paciente lo tenga, si está tomando algún tratamiento, ¿ok? Por cuánto tiempo, si ha tenido un buen control, por supuesto, si ha tenido ya complicaciones o secuelas de la enfermedad, todo esto lo vamos a anotar detalladamente. Entonces, bueno, hemos llenado ya primero el padecimiento actual, lo más importante, y nos hemos ido por antecedentes heredofamiliares, personales no patológicos, ginecobstétricos y personales patológicos. ¿Ok? Bueno, entonces, una vez llenado hasta ahí, vamos a pasar al interrogatorio más específico, interrogatorio por aparatos y sistemas o sistemas. Entonces, bueno, aquí lo hemos diferenciado, por ejemplo, el aparato respiratorio, que vamos a preguntar si el paciente ha tenido rinorrea, escurrimiento nasal, por ejemplo, si el paciente ha tenido epistaxis, ¿ok? Sangrado o hemorragia nasal, si el paciente ha presentado tos, ¿ok? Si tiene expectoraciones o ha expulsado algunas sustancias provenientes del vías respiratoria, si el paciente también ha tenido la expulsión de sangre proveniente de las vías respiratorias, hemoptisis, ¿ok? Por ejemplo, que presente sangre que venga al momento de toser, ¿ok? Ya sea acompañada de otras secreciones o no. Si el paciente presenta cianosis, coloración azulada de la piel y de las mucosas que generalmente se da cuando hay una falta de oxigenación. Si el paciente ha presentado disnea, ¿ok? Dificultad para respirar, expectoración, ¿ok? Si ha, aquí expectoración, vaya es con X, expectoración, rinorrea. Bueno, entonces también disnea, si tiene dificultad para respirar con esfuerzos altos, medianos o bajos, desde caminar unos metros en un plano recto, desde subir escaleras o a lo mejor ya realizando una actividad más intensa. ¿Ok? Si el paciente ha percibido, por ejemplo, sibilancias, ¿ok? Que es como un tipo de silbido o un sonido agudo que se percibe, ¿ok? Tanto el paciente como nosotros al momento de que el paciente está respirando con la inhalación o exhalación. Esto nos podría indicar ya alguna obstrucción parcial en las vías respiratorias, ¿ok? Por ejemplo, en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con EPOC o otra enfermedad pulmonar también, que haya dañado ya el tejido pulmonar o haya generado obstrucciones. Entonces, son de las principales que vamos a preguntar. Si hay congestión nasal también, por ejemplo, vamos a incluirlo.
¿ok? Si el paciente tiene estos datos, son los principales, ¿ok? Los principales que anotaríamos y que sabemos son específicos del sistema respiratorio. ¿Ok? Si el paciente tiene asma, que es lo que iba a mencionar, pues bueno, eso ya entraría dentro de los personales patológicos. Así que bueno, aquí vamos por síntomas y manifestaciones propias del sistema respiratorio. Por otro lado, vamos con el sistema digestivo. Bueno, el sistema digestivo, ¿qué tanto podemos preguntar? Muchísimas cosas. Acá, antes de todo lo que vamos a ver de todos los apartados, vamos a especificar si el paciente tiene tos igualmente, la duración o el tiempo de evolución, cuánto tiempo lleva con ella, si tiene, por ejemplo, expectoraciones, es decir, si llega a eliminar o a expulsar alguna secreción bronquial, vamos a notar, por ejemplo, si son acuosas, si son espesas, si tienen algún color, por ejemplo, si son hialinas o son purulentas, si tienen presencia de sangre, ¿ok? En fin, vamos a notar todo en respecto a la tos, ¿ok? También, si algo lo ocasiona, si algo lo desencadena, si con algo mejora, a qué lo atribuye el paciente también podemos anotarlo. Igual, si hay disnea o dificultad para respirar, si hay congestión nasal, si hay escurrimiento nasal, en qué momentos, desde hace cuánto, qué características tiene, todo específicamente, ¿ok? Porque eso nos va a decir, ok, cuál es el patrón de enfermedad del paciente. Vemos que tiene estos síntomas respiratorios sobre todo en la mañana o en el horario de cierto órgano o cierta víscera o con ciertos alimentos o en ciertas situaciones. Entonces, eso nos ayuda a ir orientando pues la identificación del motivo de la enfermedad o la causa. En el aparato digestivo vamos a preguntar por el hambre del paciente. ¿Ok? Si tiene hambre, si tiene apetito, ¿ok? Deseo por comer o sensación o necesidad de comer, ¿ok? Vamos a agregar, por ejemplo, también si la salivación, ¿ok? Si siente resequedad en la boca, incluso ya para comer, ¿ok? O en estos momentos, si tiene dolor al tragar, ¿ok? O al pasar el alimento, que sería disfagia, que voy a anotarlo acá, disfagia. ¿Qué más? Vamos a notar si el paciente percibe un mal aliento, ya sea que lo perciba o que alguien más se lo haya indicado. Si tiene náuseas, también vamos a identificar, por supuesto, por qué estas náuseas, si ha presentado vómito, ¿ok? Si ha tenido, por ejemplo, pirosis, que es una sensación de ardor principalmente, de ardor y de calor retroesternal, es decir, entre la boca del estómago y la garganta, subiendo por el esófago. Se debe sobre todo al reflujo del ácido gástrico, del reflujo gastroesofágico, es decir, el contenido del estómago sube por el esófago y bueno, este ácido o estos ácidos gástricos pues irritan el esófago, entonces el paciente siente ardor en el pecho, ¿no? Ante este reflujo. También si presenta eructos, por ejemplo, si presenta meteorismo, que el meteorismo se refiere cuando hay distensión abdominal, ¿ok? Que el paciente siente distendido su abdomen, pero es debido a la acumulación de gases intestinales. Entonces, si el paciente también tiene flatulencias, ¿no? Que note que tiene muchos gases intestinales continuamente, ¿ok? También vamos a evaluar, por ejemplo, las características de las evacuaciones. Vamos a anotar aquí la frecuencia, 1, 2, 3 o 4 veces al día. ¿Ok? Vamos a anotar si es regular la cantidad de las heces. ¿Ok? También la coloración, que generalmente es un color marrón uniforme, porque a veces se pueden presentar rastros de sangre, un color muy oscuro, dependiendo también de los alimentos, puede variar esto. ¿Ok? Por ejemplo, si en cuanto a la coloración
tenemos que puede haber hipocolia, ¿ok? Que es una falta de coloración. Se van a ver las heces de un color marrón muy claro. O podemos tener acolia, ¿ok? Que va a ser prácticamente heces casi blancas, pálidas, por así decirlo. ¿Ok? Casi blanquecinas o blanquecinas, y esto es por la falta de eliminación o excreción de bilirrubina, bueno, de la bilis, ¿ok? Por parte de la vesícula biliar, y esto puede señalar también un daño hepático, una obstrucción en las vías biliares. Entonces, bueno, por otro lado, por ejemplo, el paciente puede presentar en cuanto a la coloración de las heces, melena, ¿ok? Que será la presencia de rastros de sangre, ¿ok? Generalmente sangre ya oscura o que le da un tono oscura o digerida o incluso a veces sin digerir, donde la vamos a ver más brillante, ¿ok? Pero nos está hablando ya de un sangrado en las vías digestivas, ¿ok? Por otro lado tenemos también rectorragia, pues el paciente podría presentar regular en la cantidad de las heces. Por ejemplo, rectorragia. No es muy frecuente, pero puede ocurrir, por ejemplo, en los casos de que haya hemorroides. Si se rompe una de estas venas, ¿okay? Una de estas hemorroides, pues habrá sangrado profuso el paciente, sobre todo cuando vaya a defecar. Entonces, presentará esto, rectorragia, que es una hemorragia, un sangrado rectal, ¿no? En el caso de las hemorroides. También, si hay presencia, por ejemplo, de una cubierta como de grasa en las heces, a veces se nota que puede haber como un recubrimiento medio brillante, amarillo, que hace que las heces pues floten por completo, ¿no? Se ven como grasosas. Eso es esteatorrea, ¿ok? Esteatorrea, la presencia como de un recubrimiento graso en las heces. Tenemos por otro lado lientería. La lientería es la presencia de alimentos sin digerir en las heces. Cuando el paciente ve que hay muchos alimentos que no se digirieron por completo, alimentos que son fáciles o que normalmente digiere sin problema. ¿Ok? También el paciente puede presentar, por ejemplo, tenesmo, ¿ok? Que estas ganas de ir a evacuar, de ir a defecar, aunque ya lo haya hecho, ¿ok? Entonces tiene las ganas de ir al baño, de ir a defecar, pero aunque vaya, no hay nada que defecar, ¿ok? No puede hacerlo. ¿Ok? Diferente al pujo. El pujo sería cuando el paciente, sí, igual tiene ganas de defecar e incluso hay heces que eliminar, pero le cuesta trabajo eliminarlas, ¿no? Tiene que pujar mucho precisamente para poder lograr evacuar. Por otro lado, también puede haber comezón, prurito anal, ¿ok? Que sería esta comezón, picor anal, que puede ser por una infección parasitaria o también por hemorroides. También vamos a notar si el paciente tiene, por ejemplo, diarrea en cuestión de las características de las heces, ¿ok? Si son heces líquidas, sólidas, ¿ok? ¿Qué forma tienen? Entonces, bueno, es un apartado amplio donde vamos a notar desde el apetito, el hambre, dificultad para tragar, si hay eructos, ¿ok? Mal aliento, en fin. Entonces vamos a anotar acá en el aparato digestivo y vamos a especificar de cada una de ellas que presente el paciente, cuándo, en qué momento, si algo lo desencadena, ¿ok? Todo esto, la duración, en fin. Después vamos con el aparato cardiovascular. Ok, en este caso, ¿qué vamos a preguntar? Igual, síntomas, signos específicos del sistema cardiovascular. Por ejemplo, palpitaciones. ¿Ok? La percepción del latido cardíaco. Habitualmente no lo percibimos, ¿ok? O no lo suficiente como para notarlo tan rápido, tan sencillo. Ya cuando lo sentimos aquí en el pecho, en el cuello, por ejemplo, o en la cabeza, sentimos cómo está latiendo el corazón, son palpitaciones. Dolor precordial, ¿ok? Esto ya podría indicar también sobre todo una afección cardíaca, ¿ok? Puede ser que el paciente se haya sobrecargado en alguna actividad o bueno, incluso nos puede dar el previo a algún infarto, ¿no? Entonces, en este caso, el paciente puede sentir dolor precordial, que es dolor en el pecho, que suele ser un dolor intenso, agudo, muy fuerte, que se puede irradiar hacia el brazo izquierdo o hacia el cuello o también hacia la espalda. ¿Ok? Esta sería una de las manifestaciones.
También, si tiene disnea, ¿ok? Dificultad para respirar, sobre todo cuando realice algún esfuerzo que requiera que también se active bastante su sistema circulatorio, ¿ok? Por otro lado, también podemos preguntar sobre la cianosis, ¿ok? Disnea, he borrado la A, cianosis, que es esta coloración azulada que se da en la piel o en las mucosas como en los labios, en las puntas de los dedos, ¿ok? Que se debe a una falta de oxigenación. Y esto puede ser tanto por una afección del sistema respiratorio o también circulatoria, ¿ok? Por otro lado, ¿qué más? Acúfenos. Esta percepción de un ruido, ¿ok? Que no viene de ningún lado, sino que el paciente percibe un zumbido, un silbido, un ruido agudo, una vibración, ¿ok? Que no viene del exterior. Entonces, cuando el paciente presente esto, lo vamos a notar en qué momentos, cada cuánto, si es continuo o intermitente, que puede también implicarnos cambios bruscos en la tensión arterial, una infección también óptica, por ejemplo, u otra afección del sistema nervioso. Fosfenos también podemos incluirlos aquí, ¿ok? En el caso de que el paciente llegue a ver ciertos destellos de luces o manchas, ¿ok? Que aparezcan de repente y bueno, esto nos puede también indicar sobre el sistema circulatorio. También pérdida del conocimiento, hipotimia, síncopes, si el paciente se ha desmayado en algún momento o le suele ocurrir regularmente, si llega a perder el conocimiento o incluso simplemente a desvanecerse, a perder la postura, ¿ok? También esto nos va a indicar. Por otro lado, en el aparato genitourinario, ¿qué podemos incluir acá? Bueno, si el paciente presenta, por ejemplo, dificultad para orinar o dolor al orinar, disuria, por ejemplo, que el paciente se levante por las noches más de 3 ocasiones, 3 a 5 ocasiones a orinar, nicturia, ¿ok? Por ejemplo, anuria, que prácticamente hay ausencia de micción, que el paciente ya no orine por 24 horas o más, ¿ok? Oliguria, oliguria. Ok, en el caso de la oliguria, ¿qué pasa? Que el paciente note que está orinando una menor cantidad a lo habitual. Puede ser desde un aproximado menos de 500 mililitros en 24 horas. Pero bueno, que él note que está orinando mucho menos de lo habitual a pesar de que consume los mismos líquidos. Ok, poliuria. ¿Ok? En este caso se refiere a que va a estar orinando en mayor cantidad, habitualmente quizá el mismo número de veces al día, pero en mayor cantidad. Y polaquiuria, ¿ok? Polaquiuria va a indicar que el paciente está yendo a orinar, quiuria, está bien, ok, que está yendo a orinar mucho más frecuente y seguido. Igual en pequeñas cantidades o muy abundante, pero más veces de lo habitual o de lo normal. Hematuria, vamos a notar una presencia ahí de sangre o rastros de sangre, una coloración rojiza o anaranjada en la orina, ¿no? Hablará de eso, de la presencia de sangre, ¿ok? Polaquiuria. Después tenemos poliaquiuria, ¿ok? Polaquiuria. Ok, después vamos a tener coluria. Coluria también, la coluria puede llegarse a presentar, es la coloración muy oscura de la orina, suele ser un color como ámbar, un color incluso parecido al de la Coca-Cola, ¿ok? Nos habla de una gran cantidad de bilirrubina eliminada a través de la orina, ¿ok? También si el paciente presenta incontinencia urinaria, ¿ok? Cuando hace algún esfuerzo o incluso sin realizar algún esfuerzo. Esta incontinencia también la vamos a notar en el sistema digestivo, pues puede haber incontinencia rectal también. En el caso de los pacientes, bueno, tanto masculino como femenino, podemos incluir, por ejemplo, urgencia miccional, que es cuando el paciente requiere ir a orinar inmediatamente, cuando le dan ganas de orinar, tiene que ir inmediatamente. También vamos a notar si hay goteo, por ejemplo, goteo terminal, sobre todo en los pacientes masculinos, también en las mujeres, ¿ok? Cuando estos esfínteres de la vejiga o vesicales ya no retienen
o suficientemente la orina, ¿ok? Ya no cierran con la misma fuerza, digamos así, entonces llega a haber un poco de goteo al final, ¿ok? De la orina residual que tenemos allá. ¿Ok? También vamos a notar si el paciente nota algún cambio en el olor, por ejemplo, de la orina o algún otro cambio en las características, ¿no? Que se vea más espesa, con mucha espuma, por ejemplo, que se vea más turbia la orina, también será un dato importante. O si presenta dolor en las fosas renales o a través de los conductos o de los uréteres. ¿Ok? También anotaremos. Por otro lado, ya casi para terminar, sistema endocrino, vamos a tener en este caso, bueno, entonces, en respecto al sistema endocrino, aquí que vamos a preguntar igual, habrá manifestaciones quizá muy generales, ¿ok? Uno de los trastornos endocrinos más comunes suele ser la diabetes mellitus o también el hipotiroidismo e hipertiroidismo. Entonces vamos a preguntar en estos casos si el paciente es intolerante o no al frío o al calor. Esto estaría en relación de hipo o hipertiroidismo. También cómo está su estado de ánimo, su capacidad para hacer actividad física, si siente que puede realizar mucha o poca actividad, ¿ok? Si ha aumentado, si ha notado un aumento de volumen, por ejemplo, en el cuello, que note que ha crecido o note algunos nódulos, ¿ok? Ahí tendríamos que específicamente ya revisar la glándula tiroides o tiroidea. Por otro lado, también puede presentar polidipsia, por ejemplo, polidipsia, que se va a referir al aumento de la sed o de las ganas de beber líquidos, ¿okay? Esto muy presente en varios pacientes con diabetes, también polifagia, ¿okay? Entonces, en este caso, se refiere al aumento de esto, del apetito, de las ganas de comer, y poliuria, ¿okay? Un aumento en las micciones, ¿okay? Ya habíamos hablado de ello, el paciente estará yendo a orinar de manera más recurrente, la misma o más cantidad de lo habitual. ¿Ok? ¿Qué más? También puede haber cambios en el caso de un trastorno endocrino u hormonal como en los ovarios poliquísticos. Puede haber cambios en las pacientes que comiencen a aumentar, a haber aumento del vello corporal, por ejemplo, o acantosis nigricans, que también es una hiperpigmentación en la piel que luego vemos en el cuello, cerca de las axilas, en pacientes con resistencia a la insulina, por ejemplo, también con síndrome de ovario poliquístico. Y también vamos a registrar en el sistema endocrino el aumento, aumento o pérdida de peso, ¿ok? Más de lo habitual, ¿ok? Una pérdida o aumento que sea algo anormal en el paciente y que no se deba a un cambio en la alimentación directamente, ¿ok? Eso sería respecto al sistema endocrino. Después, ¿qué más podemos investigar? Ok, tenemos por ejemplo piel y anexos. Se refiere a la piel, el cabello, las uñas. Piel y anexos. ¿Qué vamos a ver? La coloración en la piel, si ha habido algún cambio en la coloración en alguna zona de la piel. Por ejemplo, si ha habido prurito, ¿ok? Este comezón o picor. Si ha tenido el paciente lesiones en la piel, ya sea por un factor externo, una herida, un traumatismo, o ha empezado a tener, por ejemplo, ámpulas, o bueno, ampollas, o ha tenido también ronchas, por ejemplo, vamos a notar todo eso. Igualmente, si ha tenido hiperhidrosis, que sería un exceso de sudoración, ¿ok? O serodermia, ¿ok? Serodermia, que sería la resequedad en la piel, ¿no? Una apariencia de resequedad en la piel que veremos ahí como descamación incluso en la piel. También vamos a preguntar sobre el pelo, si ha habido o no caída de pelo. Recordemos, eso está relacionado con la calidad de la sangre en la medicina china, ¿ok? Con la distribución de la sangre por parte del hígado. También vamos a preguntar sobre las uñas, si son quebradizas o no. También nos dan datos sobre el estado de la sangre, de los tendones. Recordemos que son una extensión de los tendones. ¿Okay? Entonces vamos a preguntar sobre eso, si el pelo está opaco, brillante, si se cae, si ha crecido más o menos. Todo esto nos da datos importantes en relación a estos tejidos y su relación con los órganos y vísceras. ¿Okay? Por otro lado tenemos igual el sistema musculoesquelético. ¿Qué vamos a preguntar acá? Sobre el dolor muscular, las mialgias.
Si es localizado, alguno o varios músculos en específico o grandes zonas. También dolor articular, que dolor articular lo pondremos como artralgias, ¿ok? Que es dolor articular. Puede ser una o varias articulaciones, ahí especificaremos, ¿no? ¿Qué más? Alteraciones, por ejemplo, en el tono muscular o en la masa muscular. El paciente note que ha estado perdiendo masa muscular por falta de actividad o también otra afección, ¿ok? Si tiene limitaciones al movimiento, que le cueste trabajo realizar algunos, o lesiones en específico. Aquí podemos agregar, por ejemplo, si tiene dolor muscular, debido a que, ¿no? Pudo haber sido un desgarre, ¿ok? Tener ahí el antecedente, un esguince, por ejemplo, también. O si ha tenido dolor o alguna molestia por una fractura, por ejemplo. Que vamos a notar aquí toda la sintomatología del sistema musculoesquelético, dolor articular, dolor muscular, limitaciones en movimiento, alteraciones en la marcha, ¿no? Cómo va a caminar o a desplazarse el paciente. También vamos a tener dentro de estos apartados, por ejemplo, sobre el aparato genital masculino y femenino, genitourinario. Aquí en genitourinario vamos a abordar también el sistema genital y por ejemplo en el caso de las mujeres vamos a preguntar sobre si hay alguna alteración menstrual, ¿ok? Alteraciones, por ejemplo, en la libido, en este apetito sexual, ¿ok? Vamos a poner también si tiene alguna molestia o alguna manifestación como leucorrea, en el caso de las mujeres, ¿no? Esta secreción vaginal generalmente blanquecina, que puede ser anormal también, ¿ok? Cuando sea más de lo habitual y que tenga otras características como un olor diferente, una cantidad distinta a lo normal, o también que provoque algún otro síntoma como comezón o prurito, ¿ok? Podemos anotarlo aquí como prurito vaginal. También si hay dispareunia, ¿ok? Que se refiere al dolor que se presenta durante el coito, durante las relaciones sexuales, podríamos también decirlo así, ¿ok? Aparte de esto, pues bueno, ya lo concerniente al ciclo menstrual lo hemos preguntado en antecedentes ginecobstétricos, donde lo podemos incluir o complementar también aquí en el aparato genitourinario también. ¿Ok? Por otro lado, en este apartado, pero en el caso de los hombres, igual vamos a preguntar sobre la libido, si ha habido un aumento o disminución de la libido, del apetito sexual, ¿ok? También si ha tenido algunas otras alteraciones de la erección, se han notado cambios en las eyaculaciones, por ejemplo, en las cantidades, se han notado, por ejemplo, secreciones uretrales, ¿ok? Secreciones anormales, que no deberían de estar con un olor característico o también cantidades pues distintas. Podemos agregar acá mismo también dolor testicular o que haya notado alguna masa también, masa testicular, ¿no? Alguna tumoración, ¿ok? O inflamación o dolor en este caso. En genitourinario igual podemos incluir en el caso de las mujeres, por supuesto, por ejemplo, el dolor o la hipersensibilidad en las glándulas mamarias, si ha notado algún cambio también en la consistencia o en la piel, por ejemplo, o en el pezón, serán datos importantes agregarlos acá en el interrogatorio. Bueno, y por otro lado vamos a tener también el sistema nervioso. Nos habíamos quedado acá con el sistema nervioso, donde vamos a incluir síntomas igual muy generales, ¿ok? Como parestesias, que se refiere, ¿ok? A estas sensaciones anormales, ¿ok? Debido a una irritación del sistema nervioso. Por ejemplo, que el paciente note hormigueo, adormecimiento en las extremidades, en las manos, o también una sensación de dolor quizá, o
sensación de una afección punzante o de un dolor tipo punzante cuando pues no se reciba el estímulo que lo desencadene. Por ejemplo, que el paciente al tocarlo o al acariciarle con los dedos sienta dolor o sienta hormigueo. O sin ningún estímulo, igual, sienta hormigueo, adormecimiento. Entonces podríamos colocar parestesias en dedo índice y pulgar. Y pulgar. ¿Ok? Que se presentan de manera ocasional o que se presentan en periodos largos de trabajo. ¿Ok? Entonces, todas estas sensaciones anormales sin un estímulo previo, ¿ok? Vamos a notarlas como parestesias. También que puede haber, puede ser paresias, que vas a ver, tiene parecidas que tiene que ver con la pérdida, digamos, de fuerza, ¿ok? De movilidad. Entonces el paciente va a sentir debilidad para realizar algún movimiento, ¿ok? Parecias en el miembro superior derecho, parecias al movimiento de flexión del pie, parecias en la flexión de rodilla derecha, ¿no? A la flexión de rodilla derecha. También puede haber parálisis. Okay, aquí anotaremos, por ejemplo, que hay parálisis de los músculos sí, del rostro o de los músculos faciales del lado derecho, ¿no? Que hay falta de movilidad por completo. Aquí en la parálisis indica eso, una pérdida de la capacidad para realizar el movimiento, una pérdida completa. Entonces, igualmente puede haber pérdida de la movilidad de la mitad del cuerpo, por ejemplo, en un evento cerebrovascular, lo anotamos acá, ¿ok? Una hemiplegia, entonces. En el caso de las plegias, ¿ok? Se refiere a esto, plegias, ¿no? A esa pérdida también de la movilidad, de la fuerza para realizar algún movimiento. También vamos a registrar si hay movimientos anormales. Por ejemplo, que pueda haber temblores, ¿ok? Temblores en las manos, en los pies, en el cuello, tics, ¿no? Estos gestos o movimientos involuntarios que se presentan repentinamente, ¿ok? Lo vemos más, por ejemplo, en el párpado o a veces un poco más en otros músculos en el rostro. También, ¿qué vamos a notar en el sistema nervioso? Si hay, por ejemplo, vértigo, ¿ok? Mareos, por ejemplo, ¿okay? Incluso náuseas o también cambios en los órganos de los sentidos que podemos agregar también en el sistema nervioso porque pertenecen a él o acá en el apartado de órganos de los sentidos. Es decir, si hay cambios, por ejemplo, alteraciones en el olfato, ¿okay? Que el paciente perciba menos eh, los olores o ciertos olores, o que diga, ah, siento que todo huele a quemado, todo huele a tierra, ¿ok? En este caso lo anotaremos igual con la audición, si ha tenido una pérdida de la audición, por cuánto tiempo, qué intensidad, ¿ok? Un porcentaje de cuánto está escuchando comparado al 100%, al menos ese dato nos serviría al inicio, ya después podríamos hacer algunas pruebas específicas. También, si tiene dolor, igual en el oído, por ejemplo, si siente obstrucción en las cavidades nasales y esto no le permite percibir bien los aromas, ¿ok? Si ha tenido cambios en la visión, que le cueste trabajo, por ejemplo, ver en lugares o sitios oscuros, o que sienta que su visión ha sido borrosa, por ejemplo, son datos que anotaremos en alteraciones de los órganos de los sentidos. También en el gusto, por supuesto, si percibe igual los sabores o diferentes más o menos unos de otros. ¿Ok? Entonces todo esto lo vamos a anotar. Recordemos que los sentidos, el olfato, la vista, el oído, el gusto, tienen relación con los órganos y vísceras en la medicina china. Entonces ahí nos servirá importante. La esfera psíquica, ¿cómo se encuentra el paciente? Triste, eufórico, alegre, enojado, irritable, apático, ¿ok? También podemos anotar si ha tenido alteraciones en el sueño. Esto lo podemos agregar igualmente en el sistema nervioso, las alteraciones en el sueño, ¿ok? Si ha tenido problemas de insomnio, si ha tenido dificultad para conciliar el sueño. También vamos a notar si su sueño, por ejemplo, ha sido reparador. Puede ser que duerma 10 horas, pero cuando se levanta siente que no ha descansado nada. Entonces también lo agregamos.
Si ha tenido hipersomnia, esto significa que tiene demasiado sueño, ¿ok? Que le da sueño cada momento, que se siente cansado y con ganas de dormir constantemente, ¿ok? ¿Qué más podemos agregar en este caso? Bueno, si ya tiene también un diagnóstico preciso de ansiedad, de episodios de ansiedad, de depresión, podemos agregarlo acá, ¿ok? Y por supuesto, podemos agregar en este apartado también alguna dificultad o alguna relación con familiares u otras personas, ¿no? Relaciones interpersonales. Ok, puede ser que tenga problemas, ok, o dificultades en el trabajo, o dificultades con su pareja, ¿no? Discusiones frecuentes, o estrés que proviene de esta relación con el hijo o con el esposo. Entonces, bueno, además, aquí en síntomas generales podemos agregar otros datos, por ejemplo, como fiebre, que el paciente haya notado que presenta fiebre de manera intermitente, si tiene astenia, ¿ok? Y esa sensación de agotamiento físico y mental, ¿ok? También si tiene adinamia, que sería más una sensación como de falta de fuerza, ¿ok? Para realizar las actividades, de falta o con pocas ganas de realizar un movimiento. Entonces la astenia es física y emocional, ¿ok? Es como un cansancio, un agotamiento, ¿ok? Que tiene el paciente y que diga, ay, no, tengo que hacer ciertas cosas y no esté muy animado, o que físicamente se sienta eso, agotado, cansado. Mientras que la adinamia va a ser como que aunque el paciente quiera realizar la actividad, siente el cuerpo débil, ¿ok? Cansado, agotado, sin capacidad para realizar la actividad física. Después, que vamos a anotar acá también, pues cambios en el hambre, igual podemos anotarlos, hiperexia, también en el sistema digestivo. Hiperexia es un apetito, ¿no? Un aumento del apetito. Hiporexia, ¿ok? Una falta, por supuesto, o una disminución en el apetito. Entonces podremos anotarlos acá. Y listo, esto sería en relación al interrogatorio. Vamos a interrogar, ¿ok? Vamos a ir preguntando al paciente la mayoría de todo esto que hemos mencionado, porque, bueno, muchas veces el paciente le podemos decir, preguntar de manera general si tiene algún síntoma o molestia y no mencionárnoslo, ¿no? Creer que es algo poco importante o algo que está acostumbrado y al final no decirlo y puede ser un dato importante, ¿no? Como que tiene una excesiva caída del cabello o que duerme 1 o 2 horas porque tiene insomnio. Quizá para él sea normal ya y no nos lo mencione y al final nosotros pues nos es útil, por ejemplo, para realizar el diagnóstico. Entonces, una vez teniendo todos estos datos, toda esta información acá, ¿ok? De los antecedentes, del padecimiento actual y del interrogatorio, ¿ok? Podemos pasar a qué? A la exploración física, ¿ok? A revisar al paciente, si tenía dolor, si tenía irritación en la piel, enrojecimiento, comezón, en fin. Podemos explorar físicamente también el abdomen, el tórax, por supuesto, los órganos de los sentidos, inspeccionar la cavidad bucal, todo, revisar la lengua y el pulso. Bueno, eso también tenemos apartados para anotarlo, ¿ok? Y podemos agregarlo acá. Por ejemplo, el sistema respiratorio, lo que encontremos a la exploración del sistema respiratorio o en fin. En este lado vamos a tener una tabla donde nosotros podemos organizar estos síntomas. Por ejemplo, colocar aquí cuáles serían de todo lo que anotamos del interrogatorio del paciente, cuáles serían los datos que pertenecen al fenómeno o a la fase de la madera. Es decir, que provienen de una alteración en el hígado y la vesícula biliar. ¿Qué podríamos agregar acá? Por ejemplo, eh, podríamos agregar aquí como menstruación irregular. ¿Ok? Ok, menstruación irregular. La paciente tiene menstruación irregular, va a haber presencia de coágulos con un sangrado, ok, oscuro y escaso. Esto tiene que ver en parte, ¿sí?, con la cantidad de sangre que distribuye el hígado, en este caso hacia el útero, ¿ok? Un éstasis o estancamiento, ¿ok? Que puede prevenir de aquí un estancamiento del chi de hígado, ¿ok? O de una insuficiencia, por ejemplo, igual de la sangre de hígado, sobre todo sería por un estancamiento, o también la presencia de frío en el útero.
Pero bueno, estos corresponderían acá. En cuanto al fuego, palpitaciones, ¿ok? Acá podríamos agregar falta de apetito, ¿no? Relacionado con la tierra. En el metal, ¿qué podríamos agregar? Por ejemplo, escurrimiento nasal, rinorrea, ¿no? Esta secreción hialina y acuosa de la cavidad nasal, escurrimiento nasal. Tos también, ¿no? Rinorrea, tos productiva. De agua, ¿qué podemos anotar? Que el paciente tiene nicturia, ¿no? Se levanta 4 o 5 veces al baño en las noches. ¿Qué más podríamos anotar acá? Por ejemplo, podríamos anotar insomnio aquí. Entonces, dependiendo de la sintomatología del paciente. Y al final, quizá, por ejemplo, aquí vamos a anotar irritabilidad, uñas frágiles, perdón, frágiles, por Dios, uñas frágiles, caída del cabello, por ejemplo, ¿no? Dolor en los hipocondrios, también característico del hígado, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos sumando aquí y al final, si tuviésemos estos datos, diríamos, ok, vemos que el hígado o el fenómeno madera es el que tiene una mayor cantidad de signos y síntomas. Ok, seguro es aquí o puede ser aquí donde está sobre todo o está más afectado esta dinámica del hígado y de la vesícula biliar. Ok, puede seguirse del metal, de la tierra, pero bueno, ya tendremos en claro dentro de esta clasificación de, de los Sanfu según el fenómeno o el elemento al que pertenecen, cuál de ellos pues ha sufrido de más alteraciones, ¿no? Y relacionar que todo está tiene su origen o causa por un estancamiento de chi de hígado, por ejemplo, o por humedad en el vaso, ¿no? O insuficiencia de yang de riñón. Después, ¿qué más vamos a agregar? Esto nos sirve para organizar la información e ir detallando dónde está el trastorno o la afección. Después, la lengua, lo que encontremos de la lengua, por supuesto, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? Puede ser que tengamos, voy a mover esto para acá, puede ser que tengamos, en el caso de la lengua, ¿no? Que hayamos encontrado que el paciente tiene una fisura acá en el centro, ¿no? En vaso y estómago. Tiene una fisura. ¿Ok? Podríamos también ver que quizá el paciente o la paciente tiene una saburra, creo que ya no voy a poder anotarlo acá, no, ya no. Tiene una saburra, ¿ok? Que invade todo el centro del cuerpo y la raíz, una saburra gruesa y blanquecina. Podemos aquí señalar, por ejemplo, que tiene marcas dentales con unas líneas, pero aquí lo anotaremos. ¿Cuál es el color general de la lengua? ¿Cuál es el color en algunas zonas? Si es que toda la lengua tiene un color uniforme o quizá tenga, por ejemplo, un color violáceo en el centro o violáceo en los bordes o rojo en la punta. Entonces anotamos aquí rojo en la punta y el color general es rosado. Por ejemplo, la forma de la lengua también. Ok, es una lengua delgada. O no, ¿sabe qué? Es una lengua ancha. O es una lengua obesa. ¿Ok? Entonces vamos también, una lengua corta. Las lenguas que hemos visto. ¿Qué forma tiene? Cada lengua nos da un dato. Si hay desviación de la lengua, si la punta de la lengua termina hacia el lado derecho o el lado izquierdo, vamos a anotarlo. ¿Hay desviación? Señalamos con una línea que sí. ¿Hay movimiento? Si la lengua está temblorosa, sí hay movimientos. Hidratación, ¿qué tal está? ¿Bien hidratada? ¿Mal hidratada? ¿Ok? Muy hidratada. Fisuras, aquí podemos anotar fisuras en el centro, ¿ok? O fisuras incluso cerca de la punta, por ejemplo, ¿no? Ok. ¿Y qué otras observaciones podríamos hacer acá? ¿Ok? Igual, si tenemos algún otro dato que no nos quepa en este, podemos añadir algo. ¿Qué más? Por ejemplo, acá podríamos agregar como el gusto por el sabor dulce, ¿no? Dulce, que el paciente nos diga, tiene un gusto por el sabor dulce o, mejor dicho, que tenga, por ejemplo, presencia del sabor amargo, amargo en las noches.
Que el paciente nos diga si ha sentido algún sabor en la boca en algún momento del día, un sabor amargo, un sabor metálico, un sabor salado, un sabor dulce. La saburra, igual otro dato importante, ¿qué color tiene la saburra? ¿Es blanca, por ejemplo? ¿Es amarilla? ¿Ok? ¿Tiene raíz? Es decir, si está bien adherida a la lengua. Cuando no tiene raíz la saburra, significa que con solo pasarle o rozarla un poco, hacerle fricción, se desprende de la lengua. Si tiene raíz, es que está bien adherida y ahí se queda. Y si no tiene raíz, es que al rasparle un poco se desprende por completo, como una capa de grasa. ¿Ok? Bueno, la localización, ¿dónde está? Está en el centro, ¿ok? O en la localización general, es decir, en toda la lengua. O, por ejemplo, cerca o en el borde derecho, ¿ok? Está cerca del borde derecho, por ejemplo. O está, ¿dónde localizada? En la raíz. Bueno, entonces ya tenemos estos datos bien detallados acá. Podemos agregar en observaciones algo adicional que no venga aquí, ¿no? Entonces, pero tenemos las características principales. Igual aquí en observaciones podríamos poner vasos sublinguales, ¿ok? Tortuosos, que están muy anchos, muy engrosados, ¿no? Tortuosos y violáceos. Podemos anotarlo, ¿no? Violáceos, ¿ok? Bueno, entonces aquí vamos a anotar toda la información de lo que observemos en la lengua. Por otro lado tenemos el pulso. Incluso he agregado aquí un esquema para ubicar dónde está, de qué lado cada órgano y víscera. ¿Ok? Recordemos, los órganos más, bueno, se dice están más profundos y las vísceras superficiales. Pero al final, ¿qué vamos a notar de cada mano? ¿A qué altura sentimos el pulso? Por ejemplo, mano izquierda lo sentimos a la altura media, dividiéndolo en dos alturas, en tres alturas. Y acá lo sentimos superficial, ¿ok? En el lado derecho. Posición, ¿en qué posición de estas tres, Kun, Wan o Chin, Kun, Wan o Chi, sentimos más el pulso? Ah, pues lo siento en Wan, ¿no? En el lado izquierdo lo siento en Wan y en el lado derecho en Kun. Bueno, ok. ¿Qué más? Vamos a centrar esto, al menos para que se organice ahorita. ¿Qué más tenemos? Voy a implementarlo un poco más. Kun, Wan o Chi. ¿Ok? Fuerza, ¿qué tal es? Por ejemplo, siento que es débil de este lado y de este lado también es débil. ¿Ok? Frecuencia, aquí voy a sentir que es rápido, al igual de este lado está rápido, ¿no? Longitud, ok, digo que es normal, abarca los tres espacios y de este lado lo siento largo, va más allá de las tres posiciones. Tipo, en este caso lo siento filiforme, por ejemplo, y de este lado lo noto resbaladizo. Y listo, hemos llenado nuestros tres apartados, o bueno, nuestros, no tres apartados, nuestros seis apartados en relación a las características del pulso, ¿no? Si es rápido, es débil, qué tan profundo está, dónde lo siento, ¿ok? Entonces, bueno, hemos tenido ahí ya las características. Ya lo anotaremos según el pulso de nuestro paciente. Al final esto nos da datos. Por otro lado, ¿qué tenemos? La parte del diagnóstico. Una vez teniendo esta información, analizando todos estos datos, habiendo explorado al paciente, podemos plantear ahora sí un diagnóstico. ¿Qué hay? Ya veremos la parte diagnóstica aún. ¿Qué hay? Esta enfermedad es de naturaleza IN, por ejemplo, vamos a ponerle, es de naturaleza IN, ¿no? Hemos dicho que es de naturaleza IN, hemos visto que es una deficiencia, ¿ok? Que es una enfermedad interna, ¿ok? Donde tenemos calor, por ejemplo, ¿no? Este sería nuestro diagnóstico en base a estos 8 principios. Nos habla de la naturaleza de la enfermedad. Es naturaleza yin, debido a una deficiencia, es interna o se encuentra en el interior y también tiene esta cualidad del calor. Bueno, acá hay otros métodos de diagnóstico según las 4 capas, según las 6 porciones, el diagnóstico sindromático, que esto es en base a los órganos y las vísceras. Por ejemplo, podemos colocar estancamiento de chi de hígado. Esto es de lo que más hemos conversado en general, ¿ok? De los elementos para determinar cuál es el síndrome. Estancamiento de chi de hígado, ¿ok? Estancamiento de chi de hígado y calor. Estancamiento de chi de hígado con calor
en corazón. ¿Ok? Este sería nuestro diagnóstico sindromático. Bueno, aquí el CIE-10 es una clasificación internacional de las enfermedades donde si el paciente tiene, por ejemplo, lumbalgia, la lumbalgia tiene un código, ¿no? Como I-37, es el código internacional de la lumbalgia. ¿Ok? Esto nos sirve para el registro del expediente clínico. Podemos o no hacerlo. Si lo agregamos, excelente, ¿no? Obviamente, esto de acá, el diagnóstico sindromático, que es exclusivo de la medicina china, no va a tener su código CIE-10. ¿Ok? Pero bueno, es un ejemplo de acá. Podemos buscar el código CIE-10 o el CIE-10 y ahí nos va a aparecer el código de todos los diagnósticos posibles en medicina occidental. El diagnóstico sindromático es muy importante y el diagnóstico por 8 principios son los que vamos a emplear principalmente, ¿ok? Estos dos tipos de diagnóstico. Entonces, bueno, aquí ya sabemos que es una enfermedad yin y hay deficiencia, es interna y calor, ¿ok? Y vemos que está debida a un estancamiento o el síndrome, el patrón de la enfermedad es un estancamiento de chi de hígado con calor en el corazón, citando un ejemplo. Bueno, entonces ahora pasamos al tratamiento. Principio de tratamiento, ¿qué vamos a hacer? Desestancar, desestancar el chi de hígado, ¿no? El chi de hígado y aclarar el calor en corazón, por ejemplo. Listo, eso es lo que vamos a hacer. Deses... Ok, muy mal escrito. Desestancar el chi de hígado, ok, y aclarar el calor en corazón. Listo, esto es lo que vamos a hacer. Este es nuestro principio de tratamiento. ¿A dónde queremos seguir? ¿Cuál es el objetivo? Desestancar el chi de hígado y aclarar el calor en corazón, porque es lo que ha estado provocando, por ejemplo, la caída del cabello, las uñas frágiles, la menstruación irregular y dolorosa, el insomnio, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Tenemos el diagnóstico, también acá el de 8 principios, y bueno, ahora el plan de tratamiento, ¿qué vamos a emplear en este caso? Ok, vamos a utilizar acupuntura, por ejemplo. Vamos a utilizar acupuntura en el punto hígado 3, vamos a utilizar corazón 7, vamos a utilizar pericardio 7, vamos a utilizar Renmai 7, por ejemplo. Vamos a emplear también hígado 5, vamos a utilizar vaso 6. ¿Ok? Y listo. Estos son los puntos que vamos a emplear en acupuntura. Y aparte de esto, voy a aplicar moxibustión. ¿Ok? Moxibustión igual, voy a aplicar moxibustión en vaso 6. ¿Ok? Y voy a ocupar moxibustión en Renmai 4. ¿Ok? Es lo que he decidido en el plan de tratamiento. Bueno, aquí lo pongo si va a ser unilateral o va a ser de ambos lados, ¿no? Bilateral o solo de un lado. Bueno, ¿qué más voy a aplicar aquí en moxibustión? Ah, ok, voy a aplicar sin moxibustión y también quiero aplicar, en este caso, ventosas, ¿ok? Voy a aplicar ventosas en los puntos Shu de hígado, ¿no? Vejiga, bueno, vejiga 17, ¿no? El punto Shu de la sangre, ¿ok? Voy a aplicar vejiga 18, ok, voy a aplicar vejiga 20, voy a aplicar vejiga 23. En estas zonas voy a aplicar, y en vejiga 15, por supuesto, el punto Shu de corazón. Vamos a agregar ventosas fijas, ok, en estos puntos. Entonces, por ejemplo, ya he decidido que esto es lo que voy a hacer, ok. Llega mi paciente, bueno, ya está el paciente, le explico que le voy a colocar acupuntura, voy a moxar algunos puntos y aplicarle ventosas. Entonces ya decidiré yo qué hago, pongo acupuntura y moxo y después pongo ventosas o primero pongo ventosas, después acupuntura y al final moxo. O primero moxo y ya lo determinaré. ¿Ok? Entonces he anotado mi plan de tratamiento. Y aparte de aquí vamos a poner, por ejemplo, en la alimentación, que le voy a recomendar al paciente evitar, por ejemplo, el consumo de lácteos, y alimentos fríos, ¿no? Como refrescos, por ejemplo. Como refrescos, ¿qué más podría ser? Alimentos enlatados, por ahora, ¿no? Nada más en cuanto a la alimentación.
Y si actividad física, ok, también quiero indicar algo de actividad física, anoto aquí, actividad física, en fin. O quiero agregar auriculoterapia, también. ¿Qué puntos voy a poner? Voy a poner entonces Shenmen, por ejemplo, voy a poner el punto de hígado, voy a poner el punto de yang de hígado, bueno, no, el punto de hígado, voy a poner el punto de corazón, ok, y voy a poner el punto de vaso, por supuesto, ok, y voy a poner el punto de, por ejemplo, hipotálamo, ok, y también el de útero y ovario. Listo, estos son los puntos que voy a agregar. Entonces, durante la consulta hice esto, le dejé al paciente cierta alimentación, ¿ok? Y le añadí auriculoterapia, ¿no? Y además de esto, bueno, ya si utilicé algo, por ejemplo, de fitoterapia que le he indicado al paciente aquí cúrcuma, ¿no? Cúrcuma longa, le he agregado también le he agregado jengibre y por último, también le he agregado al paciente, Cinnamomum verum, ¿no? Ok. Le he agregado canela, ¿no? Se la he preparado en tomar, no sé, vamos a agregar acá, tomar 3 cápsulas al día, ¿ok? Por, por 30 días, coma, antes de cada alimento. Listo, ya. Entonces, bueno, el paciente se irá con estas, yo lo que hice en consulta, más lo que le he dejado para casa, ¿ok? Y bueno, listo, he tenido ya aquí mi tratamiento con el paciente, ¿no? Entonces lo registro. Ya para la siguiente sesión lo que voy a utilizar es una nota de evolución que ya veremos también después. Entonces, esto en relación a la historia clínica se realiza en la primera consulta del paciente y pues tenemos todo este historial, ¿no? Para el mismo. Entonces, bueno, listo, ha sido todo por ahora. Cualquier duda ya la estaremos resolviendo, pero por ahora hay que repasar los apartados que vamos a interrogar en cada uno de estos, ¿ok? He mencionado lo más importante, lo que habitualmente se incluye cada uno de ellos y bueno, habrá datos más, datos menos, ¿ok? Pero hay que repasar lo que hemos visto y también, pues por supuesto, complementar esta información y buscar un poco más. Podré pasarles algunos documentos o guías también sobre la parte del interrogatorio de la historia clínica. ¿Ok? Entonces ya estaremos trabajando en cuanto a la lengua, al pulso, los diagnósticos y los tratamientos. ¿Vale? Muchas gracias y nos vemos pronto.